Hola, buenos días mis hermanos y hermanas, jóvenes, jovencitas, niños, niñas. Que el Señor les bendiga a todos ustedes. Esa es mi oración todos los días. Y como siempre lo he estado haciendo, recomendándoles que se sigan cuidando debido a que todavía pues tenemos encima esta pandemia, que esperamos que ya pronto pueda acabar esto y podamos volver a congregarnos para poder alabar y adorar y escuchar la palabra juntos. Que el Señor me los bendiga a todos y prepárense para recibir esta palabra que Dios ha puesto en mi corazón compartir con ustedes, y al final estaremos tomando la cena del Señor juntos, ustedes allá en casa y nosotros aquí en el templo. Hoy nos acompaña Damaris, José, como lo han hecho siempre, que también toman la cena con nosotros, y está hoy con nosotros un matrimonio, invitados especiales, que es Xochitl y Varesi, los cuales en un momento más estarán compartiendo su testimonio junto con nosotros. Que el Señor les bendiga. Y Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús, oro a ti para suplicarte que me ayudes con tu Espíritu Santo para que yo pueda hacer llegar esta palabra a tus hijos que están en casa, y permite que esta palabra pueda cumplir el objetivo para lo cual es enviada a sus corazones. Permite que esta palabra pueda servir para que cada uno de tus hijos y de tus hijas puedan ver lo importante que es el dar testimonio, porque hoy precisamente el tema es el poder del testimonio. El poder del testimonio de cada uno de tus hijos y de tus hijas es impresionante, porque ese testimonio sirve para que mucha gente se convierta a Cristo, los que no creen, crean y glorifiquen tu santo nombre. Oro a ti, Señor, para que a través de este tema cada uno de tus hijos y de tus hijas vaya preparando su testimonio para compartirlo con su vecino, con su vecina, para que lo pueda compartir con nosotros a través de este medio y hacerlo llegar a otras personas, y de esa manera quienes no son cristianos y quienes necesitan de Dios se conviertan a Cristo y vean la bendición que tenemos nosotros, también la tengan ellos. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el tema es el poder del testimonio. Los he estado animando a que se preparen para dar testimonio por este medio de lo que Dios ha hecho en sus vidas, de cómo eran y qué tuvieron que pasar para convertirse a Cristo. Y hoy en unos minutos más estarán dando su testimonio un matrimonio que les acabo de presentar y que casi todos conocemos de este centro cristiano. Yo los he visto crecer a ellos en la fe, y cada que me acuerdo de ellos glorifico a Dios, y a veces hasta para que la gente a la que le estoy compartiendo la palabra crea, les doy testimonio de cómo eran ellos, cómo se convirtieron y cómo están viviendo hoy ellos, y cómo a Dios ha cambiado su vida. Y oro para que este matrimonio siga adelante, como oro también para que todos ustedes que están allá en casa sigan adelante en el camino de Dios, sin apartarse del camino, sin apartarse del Señor todos los días. El objetivo de este tema es que todos se preparen para venir y dar su testimonio, o para compartir su testimonio con gente que no conoce de Cristo. Cuando alguien da testimonio de cómo fue antes y cómo Dios los perdonó, es como si estuvieran declarando la derrota del diablo y la victoria de Cristo. Esto se los he estado diciendo desde hace algunos años, debido a que en una ocasión Dios nos permitió liberar a una persona poseída por demonios, y en esa ocasión llegó a mi mente, al empezar a orar por este muchacho, la cita bíblica de Apocalipsis capítulo 12 verso 11, que dice: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. En esa ocasión que fuimos a ministrar la liberación a ese muchacho, en lugar de empezar a echar fuera a los demonios como normalmente lo hacemos, porque Jesucristo dijo: y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios. Bueno, en esa ocasión, en lugar de hacerlo de esa manera, les compartí mi testimonio,
Y al terminar de dar mi testimonio, solo me dirigí al muchacho endemoniado para decirle a los demonios: en el nombre de Jesucristo los echamos fuera ahora. Y en ese momento fue libre. Y toda esa familia recibieron a Jesucristo como su Señor y Salvador personal. Eso me hizo entender desde aquel entonces el poder que hay cuando damos testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. El mismo apóstol Pablo, conocido por mucha gente de aquel entonces como un enemigo de los cristianos, un día se dirigía a Damasco para apresar a los cristianos, a entregarlos a las autoridades. Y en esa ocasión dice la Biblia, en el libro de los Hechos, capítulo 9, versos del 1 al 6, dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Ese día, Saulo de Tarso, que es el apóstol Pablo, tuvo su encuentro personal con Cristo. Y a partir de ese entonces, de ser enemigo de Cristo y de los cristianos, se convirtió en hermano de los cristianos y siervo de Jesucristo. Tanto así que estaba dispuesto a dar su vida por predicar de Jesucristo. Dice la Biblia en la carta a los cristianos de Filipos, en el capítulo 1, verso 21, que él dijo: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. A partir de su encuentro con Cristo, el apóstol Pablo empezó a vivir una vida nueva, una vida diferente a la que llevaba, y se lo dijo a los cristianos de Corinto en su segunda carta, en el capítulo 5, verso 17. Les dijo: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Por qué el apóstol Pablo dijo esto? Porque él, a partir de que se convirtió a Cristo, dejó la vida anterior y empezó a vivir una vida nueva, pero ahora de acuerdo a la voluntad y a la palabra y a lo que Jesucristo le encomendó y le dijo. El apóstol Pablo dejó de ser un perseguidor de cristianos para ser un defensor de cristianos. Pero no creo que le haya sido tan fácil que la gente le creyera. Imagínense al apóstol Pablo, que antes perseguía a los cristianos y ahora se presenta ante la gente para decirles que es cristiano. No creo que le haya sido tan fácil que la gente le creyera, que ahora ya era o fue cristiano. Seguramente que los cristianos de aquel entonces le tenían miedo. Él tuvo que hacer uso de su testimonio de cómo fue y a qué se dedicaba y cómo fue su encuentro con nuestro Señor Jesucristo, para que los cristianos lo aceptaran y para que los no cristianos se convirtieran a Cristo. De hecho, su testimonio lo tuvo que dar varias veces. Hoy lo vamos a leer completo en el libro de los Hechos, en el capítulo 22, versos del 1 al 16. Dice: varones hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio. Y él les dijo: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como lo sois todos vosotros. Perseguía yo en este camino hasta la muerte,
prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres, como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén, también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. Bueno, hermanos, hasta este versículo, hasta aquí el apóstol narra cómo fue antes de ser cristiano. Y a partir del verso 6 al 16 narra cómo fue su encuentro con el Señor Jesucristo. ¿Y qué pasó? ¿Y qué tuvo que hacer? Se tuvo que arrepentir de sus pecados y bautizarse, como lo hacemos todos los que hemos tenido nuestro encuentro personal con Cristo. Después de arrepentirnos de nuestros pecados y aceptar a Cristo como Señor y Salvador personal, nos bautizamos en agua, haciendo un compromiso con Dios de considerarnos muertos para el pecado y vivos para Cristo, con el compromiso de empezar a vivir una vida diferente a la que llevábamos antes. Vamos a leerlo, vamos a leerlo del 6 al 16. Ahí ya narra qué es lo que pasó para que él se convirtiera a Cristo. Dice: pero aconteció que yendo yo a llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo, y caí al suelo, y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí: ¿quién eres, Señor? Y me dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y dije: ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo: levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo, y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Dice el verso 15 que fue llamado para ser testigo de Jesucristo a todos los hombres. ¿Testigo de qué? De todo lo que vio y oyó, de cómo era antes de y cómo cambió su vida radicalmente. Y así como el apóstol Pablo, todos los que somos cristianos tenemos un antes de ser cristianos y un después, y debemos de dar testimonio. El testimonio de cómo era antes y cómo cambió su vida a tener su encuentro personal con Cristo tiene poder. El apóstol Pablo seguramente tuvo que dar su testimonio y mucha gente se convirtió a Cristo. Y como dijo el rey Nabucodonosor, después de ser humillado durante 7 años y después de ser restaurado en su reino y bendecido más que antes de ser humillado, dice el libro de Daniel en el capítulo 4 del 1 al 2: Nabucodonosor, rey a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz os sea multiplicada. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Este rey no era judío, y sin embargo consideró bien importante dar testimonio de lo que Dios había hecho con él, para que creyeran en el Dios de los hebreos y no en los ídolos o imágenes o dioses paganos.
precisamente es uno de los objetivos que tenemos cuando damos testimonio. Que la gente crea en Dios, se convierta a Dios y vivan de acuerdo a la palabra y no de acuerdo a las tradiciones y de acuerdo a las costumbres del mundo o de nuestra nación, sino de acuerdo a la palabra. Que en lugar de que pongan su confianza en los ídolos o imágenes o dioses paganos, en lugar de que pongan su confianza en figuras de metal, en calaveras de metal, en imágenes de tela, o en ídolos de barro o de metal o de plástico, que pongan su confianza en el Dios Todopoderoso, en el Creador de los cielos y de la tierra, aunque no lo vean, porque está escrito que Dios es espíritu, y los que lo adoran lo deben de adorar en espíritu y en verdad, porque de tales adoradores Dios se agrada. Ese es el objetivo de dar testimonio de lo que Dios ha hecho en su vida, hermano, en mi vida. Ese es el objetivo, que la gente se convierta a Cristo, que la gente empiece a vivir una vida nueva, que la gente aprenda a confiar en Dios y no en los ídolos e imágenes o en dioses paganos o en figuras de metal o de plata o de plástico, sino en el Todopoderoso. Hermanos, ¿cómo callar a todos los que hemos tenido un encuentro personal con Cristo y que hemos visto cosas que otros no han visto? Como dijo Jesús a los que le dijeron que callara a la gente que alababa a Dios por los milagros que habían sido hechos. Dice la Biblia en el Evangelio de Lucas, capítulo 19, verso 40, que Jesús les dijo que si estos callaran, las piedras clamarían. Lo dice así la versión Reina Valera, pero en la versión de traducción del lenguaje actual dice que si estos callaran, las piedras gritarían. ¿Cómo callar a todos aquellos que recibieron un milagro, una sanidad, una liberación de parte de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo? ¿Cómo callar? Sin embargo, en aquel entonces, cuando Jesús iba entrando a Jerusalén, donde tendría que padecer mucho a manos de los sacerdotes y los ancianos de aquel lugar, la gente lo alababa y glorificaba a Dios por todos los milagros y maravillas que habían visto y que habían recibido. Y la gente o autoridades de aquel entonces le dijeron a Jesús: cállalos. Y fue por eso que Jesús les dijo: si yo los callo, las piedras gritarían. O como dijeron los apóstoles cuando las autoridades les pidieron que no anduvieran dando testimonio de un hombre que fue cojo o tullido toda su vida y en el nombre de Jesucristo fue sanado. A ese hombre, en una ocasión que el apóstol Juan y el apóstol Pedro fueron a la oración al templo, y cuando salieron de la oración se encontraron allá afuera de la puerta llamada La Hermosa a un hombre, el cual todos los días estaba ahí sentado porque estaba tullido, estaba paralítico, y les pedía una moneda. Sin embargo, ellos no traían dinero, y como dijeron: bueno, pues no tenemos ni oro ni plata, pero lo que tenemos te damos. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Y en ese entonces ese hombre fue sanado, y el hombre lo seguía alabando a Dios. Y entonces Pedro y Juan, pues eso les sirvió para andar dando testimonio de la grandeza del Señor, de que en el nombre de Jesucristo había sanado. Y las autoridades en aquel entonces quisieron callar a Juan y a Pedro, los quisieron callar, pero no pudieron. La Biblia dice en el libro de los Hechos, capítulo 4, verso 20, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído.
Y hablando, hermanos y hermanas, del poder que hay en el dar testimonio, están con nosotros, repito, como los presenté hace un momento, este matrimonio que nos van a compartir su testimonio. Y yo quisiera que ellos pasen aquí al frente de la pantalla, que tomen el micrófono. Son muy conocidos nuestros y también de ustedes, creo yo. Y hoy precisamente por la tarde, platicando con Varesi, pues Dios me puso en mi corazón invitarlo a que nos compartiera su testimonio. Yo lo quiero escuchar porque en un momento dado yo sé algo de él, de cómo se convirtió a Cristo, pero a mí me gustaría escucharlo porque eso me edifica, eso me bendice. Si me bendice a mí, esto ha de bendecirle también a usted y ha de bendecir también a aquellos que no conocen de Cristo, para que se conviertan a Cristo y vean que el ser cristiano no es una religión, sino una forma de vida. Es algo que Varesi y Xochitl, que es su esposa, lo han entendido así. Y vamos a dar oportunidad que ellos en este día nos den y nos compartan lo que Dios ha hecho en sus vidas. Que el Señor te bendiga, Varesi, Xochitl, que Dios te bendiga y que les use mucho. Que el Señor los bendiga. Adelante, Varesi, compártenos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Varesi Franco, algunos me conocen, algunos no. Tal vez ustedes conocen una parte de mí que es a partir de mi conversión, pero tal vez no conocen esa parte de lo que era yo antes de conocer del Señor. Pero no voy a continuar sin antes presentarles a mi esposa. Ella es Xochitl Alonso Cruz, la bendición que el Señor me permitió tener por pura misericordia y gracia de Él. Pero bueno, vamos a comenzar este testimonio que es parte un poco de mis vivencias, un poco de lo que me ha tocado vivir. Y le doy gracias a Dios aún por las cosas que para mí parecían malas, porque fueron moldeando mi vida para crear en mí una nueva persona. Y bueno, yo viví dentro de una familia con un padre ausente que pues vivía bajo las influencias de los vicios. Él era alcohólico, él prácticamente era de las personas que tomaban y se tiraban en la calle. Estaban prácticamente mal, o sea, mal, sucio, todo el tiempo tomado, no se olvidaba de sus obligaciones, se olvidaba de nosotros, se olvidaba de él mismo. Entonces, pues fue muy difícil toda mi infancia a raíz de eso, porque en la escuela recibía yo muchas burlas a causa de tener ese padre alcohólico. Entonces, pues ¿a qué me llevó? Me llevó a volverme agresivo. Llegó un momento que a la edad de 11 años yo golpeé a un compañero en la primaria de tal manera como si fuéramos personas grandes. Y pues me di cuenta desde ese momento que yo no estaba bien, que eso era malo, eso de plano dentro de mí había como que algo encerrado, algo que quería salir. Y pues ahora comprendo que era furia, era rabia, era odio, era mucho rencor que tenía yo contra mi padre. Y yo lo culpaba de que pues por culpa de él yo pasé muchas vergüenzas, por culpa de él pues yo pasé muchas carencias, por culpa de su irresponsabilidad, pues nosotros prácticamente crecimos solos. Pero también le doy gracias a Dios porque en esos momentos difíciles, pues tuve una madre que salió a jugársela, se tuvo que salir a rifársela a trabajar para traer el sustento a casa, y tuve una abuela que nos cuidó y gracias a Dios por ello. Y
Y pues dentro de todas esas vivencias que viví yo de niño, sigo batallando todavía que de repente con alguno que otro pensamiento que hasta la fecha yo lo he considerado como una herencia genética, porque son pensamientos de fracaso que a veces invaden mi mente. Y siento que son los mismos pensamientos que invadían la mente de mi padre. Porque mi padre, a pesar de ese problema de alcoholismo, él era una persona virtuosa, era una persona que sabía hacer muchísimas cosas, pero más sin en cambio él siempre andaba con un semblante derrotado. Él siempre andaba mal, o sea, en los tiempos de sobriedad, él no era feliz. Se le notaba a leguas que él no era feliz. Pero bueno, a raíz de todos estos sucesos que yo tuve que vivir por causa de que yo culpaba a mi padre, pues llegué a la adolescencia. Dentro de la adolescencia, pues otro lío. Ya no solo era el rencor en contra de mi padre, sino que ese rencor aumentó y ya también odiaba yo a mi madre. La aborrecía por completo, o sea, no me podía llamar la atención porque yo le faltaba al respeto, pues muy feo. Y pues no solo a ella, a mis hermanos también los llegué a golpear en alguna ocasión. Y pues no me enorgullece ni nada de eso, pero también pues llegó un tiempo en el que eso que yo aborrecía, que eran los vicios, pues llegaron a mi vida. Llegaron a mi vida y fui esclavo de los mismos vicios que destruyeron a mi familia en ese entonces. Yo ya era parte de. Entonces, pues bueno, seguí creciendo. Tuve la bendición de que pues tengo familia que conoce del Señor desde hace muchos años. Y una de mis tías me llevó en una ocasión a un campamento y fue de mucha bendición para mí, fue de edificación. En ese entonces yo no lo veía de esa manera. En ese entonces yo lo veía nada más como un tiempo de relajación para seguir aplacando lo que yo llevaba dentro. Y dentro de eso, pues le doy gracias a Dios por este suceso. Pero no solo fue eso, sino que hubo una ocasión de tantas veces que no entré a la secundaria. Me salté prácticamente la barda y me fui a sentar a las bancas de un deportivo. Y en ese momento llegó una mujer, una señora, y pues el Señor la llevó a hablarme. Y pues yo estaba recostado viendo hacia el cielo y esta mujer llegó y me dijo, ¿sabes que en el cielo ese que tanto estás mirando existe un Dios? ¿Sabes que ese Dios te ama? Y pues yo lo sabía, pero no lo quería creer. Yo lo sabía, pero no lo quería creer. No, había algo dentro de mí que no me permitía creer en eso. Más sin en cambio, pues esta persona me ofreció ayuda, me brindó la mano, me dio números telefónicos, llámanos, si no estoy yo está mi esposo, le voy a hablar de ti y te vamos a ayudar. Más sin en cambio yo tuve miedo y mejor rompí ese papel en donde me había anotado sus números. Rompí ese papel, lo hice pedazos y lo aventé y dije yo no quiero hacer esto, yo no quiero hacer lo que quieren que yo haga, yo quiero hacer lo que yo quiero hacer. Es mi vida y yo voy a hacer, nadie me va a impedir que haga lo que yo quiera. Pues pasó el tiempo y pues la semillita ya estaba sembrada en mi corazón en ese entonces. Pasó un tiempo y mi madre se convirtió al Señor. Y a raíz de esos sucesos más fuertes comenzaron a pasar. Porque yo ya era lo que detestaba, yo ya era un alcohólico como mi padre. Yo ya no era de tomar cada fin de semana. Empecé por cada fin de semana. Ya no solamente era cada fin de semana, ya eran 4 o 5 días a la semana los que yo me la pasaba bebiendo.
a raíz de eso no solo fue el alcoholismo, sino que también desgraciadamente caí en el mundo de las drogas. Fue muy difícil porque ya no era rabia lo que yo tenía en mi corazón. Yo tenía ya era mucha tristeza. Que había ocasiones que salía a la calle esperando nada más que algo me pasara para ya no regresar. Que todo iba a estar mejor si yo ya no estuviera. Mas sin en cambio Dios tuvo misericordia de mí. Y aún en ese caminar no me pasó nada, gracias a Él. Dios ya tenía planeado un futuro para mí, un futuro que ahora yo estoy viviendo, que ahora es mi presente. Y todo es a raíz de esa salvación que llegó a mi vida gracias a nuestro Señor Jesucristo, gracias a su sangre que derramó por mí. Porque pues yo no soy digno de Él, mas sin en cambio pues Él me amó primero. Él me amó primero y yo lo amo ahora a Él. Y pues esa tristeza que me llevaba a buscar la muerte en ese entonces, pues llegó un tiempo que llegué a un tope, a un límite y dije ya, hasta aquí llegué, ya no hay más que dar. Pero bueno, vamos a seguir con esta vida que es para divertirse y pues ya el día que me toque. Ya no lo voy a buscar, pero el día que me toque. Y que me toque haciendo lo que a mí me gusta. Pero Dios tuvo misericordia de mí. Y para ese entonces, estoy hablando de hace 6 o 7 años más o menos, que pues recibimos la noticia precisamente por estas fechas, un 15 de abril, que mi padre había tenido un accidente. Me hablan por teléfono al trabajo y pues yo, como cualquier otro accidente que él tuvo, porque aparte, a pesar de todo, él era duro, era muy fuerte físicamente. Hubo una ocasión que él se cayó rodando en una barranca y llegó con el fémur fracturado y llegó caminando, o sea, como si nada. Entonces cuando él me platica en que él había tenido este accidente, yo dije, ya se fracturó una mano, ya se fracturó un pie otra vez. Dije, bueno, pues ni modo, pues él se lo buscó. Pero algo no me dejaba estar tranquilo en el trabajo. Entonces mi supervisora en ese entonces pues me dice, si vas a estar así, mejor ve y pues ve a ver qué pasó, cómo está. Pues, sí, tienes razón. Pues ya me dieron el permiso, salí, llegué con mi mamá, nos fuimos al hospital de Lomas Verdes. Mi hermano trabajaba en Toluca en ese entonces, pues llegamos primero nosotros, llegué yo con mi mamá y pues llegamos nada más a recibir la noticia de que en cualquier momento mi papá podía perder la vida. Entonces llegó mi hermano. Y así como llegó mi hermano, pues nos dieron la noticia de que pues mi papá ya había fallecido. Fue un golpe que no sentí, fue un golpe que yo decía dentro de mí, pues es algo que tenía que pasar, ya lo veía venir. Mas sin en cambio siento que es parte de la amargura que había en mi corazón, que no me permitía sentir lo que realmente estaba pasando. Ya que tiempo después, 2, 3 días después de que él falleció, empecé a sentir nuevamente un vacío dentro de mí. Opté en lo terrenal, en lo carnal, en buscar una salida para no caer nuevamente en depresiones, no caer nuevamente de lleno otra vez en las drogas y en el alcoholismo. Y comencé a entrenar box. Dije, pues aquí voy a sacar todo, aquí me voy a librar de todo. Mas sin en cambio el plan de Dios era otro, porque mi esposa aquí presente ya estaba en mi vida. Mas sin en cambio en el trayecto ese que yo quise entrenar, llegó un momento que jugando fútbol, porque también el fútbol era para mí una pasión,
llegó un portero. Mi padre de hecho era portero de fútbol, el portero de un equipo, y compra una camiseta para su hijo y me recordó una estampa, una imagen de mi niñez cuando mi padre hizo lo mismo conmigo. En ese momento me derretí, me desvanecí dentro de la cancha, salí llorando. Fueron prácticamente como 5 horas que me la pasé llorando y no sabía ni por qué. Nada más a raíz de esa imagen que se me vino en mi mente, pues mi corazón se quebrantó. Y para ese entonces, como ya les había comentado, mi esposa ya estaba conmigo, ya éramos novios, habíamos comenzado una relación. Y pues sucedieron varias cosas, varias situaciones, y decidí juntarme con mi esposa, con mi ahora esposa. Y dentro empezamos a acercarnos a la iglesia por la necesidad que teníamos. Yo principalmente de dejar literalmente los vicios, porque hubo un día que ella me esperaba en casa ya con una comida rica y todo ya listo, y yo no llegaba. Yo llegué bien tarde y llegué bien borracho. Entonces ella agarró y ¿sabes qué? Pues yo no puedo estar así, ahí te dejo. Y fue para mí como que ese chispazo que despertó algo en mí, que me dijo, no, estás mal, vas a hacer lo mismo que tu papá. Dije, no, pues yo no quiero hacer eso, yo no quiero hacer lo mismo. Entonces fue lo que nos llevó a buscar de Dios. Y pues dentro sucedieron cosas que ella también ahorita en breve les comentará acerca de su conversión. Pero comenzamos a venir aquí a congregarnos, a buscar de Dios. Siempre había pretextos para no venir, siempre habían cosas para no venir. Los vicios aún seguían en mi vida, pero ya habíamos aprendido algo bien importante, el tener una comunión con Dios, el poder expresarnos con Él y creer que Él era real. Entonces hubo una ocasión que ya me habían invitado a una fiesta, yo ya bien listo, bien puesto, le había dicho a ella y ella también, no, pues sí. Me empezó a decir, ¿sabes qué? Me duele la cabeza. Ok, no vamos. Pero dentro de mí estaba furioso, yo quería ir, mi cuerpo quería alcohol. Más sin en cambio, pues no se pudo en esa ocasión. Y le dije, ¿sabes qué? Yo ya no quiero tomar. Ya estuvo bueno. Y fueron noches, literal noches, que me la pasaba caminando en un cuarto de 4x4 que rentábamos. Casi dejaba ahí una zanja de tanto que me la pasaba caminando, dando vueltas de la desesperación de querer salir a tomar. Y hubo un momento en el que ella me dijo, ¿sabes qué? Pues si ya no quieres, pues ya es tiempo de doblar las rodillas. Dobla tus rodillitas, vamos a pedirle perdón a Dios y vamos a pedirle que te ayude. A raíz de eso eran muchas cosas eran muchas noches que no podía ni dormir. Pero después de que doblé mis rodillas, le pedí perdón a Dios y le pedí su ayuda. Nuevamente volví a conciliar el sueño. Y no solamente vi eso de la grandeza de Dios que me había ayudado en eso, porque pues dentro de esa ayuda el Señor ya me la había mandado, que es mi esposa, mi ayuda idónea. Y después de que pudimos, gracias a Dios, vencer las adicciones, las groserías no sé en qué momento desaparecieron de mi vocabulario. Ahí sí no puedo decir fue precisamente en este momento, porque no sé en qué momento pasó. Pero pues doy gracias a Dios por todo esto que me permitió vivir, porque a raíz de todas esas vivencias, como cosas feas y cosas peores, pues Dios fue forjando en mí un carácter que para muchos podría decir carácter fuerte. Yo digo que es un carácter débil porque a la vez me lleva a tener errores
y el cometer errores me lleva a depender más de Dios. Entonces yo doy gracias a Dios por lo que está haciendo en mi vida, por lo que hizo y por lo que está haciendo. Después de ese tiempo en el que pudimos con los vicios, llegó un tiempo que pues nosotros ya buscábamos formalizar bien nuestra familia. Y un día en el trabajo, pues mi mentalidad totalmente había cambiado a raíz de estar escuchando la palabra, de estar leyendo, de estar orando. Mi mentalidad había cambiado, mi mentalidad ya era otra. Entonces ese empleado que era de esos tóxicos, de esos cánceres dentro de las empresas, ahora yo ya era una persona diligente, yo ya estaba totalmente cambiado. Y llegó una persona ahí en mi trabajo y me dijo: oye, bro, el Señor sabe que tú estás te estás esforzando, pero ahora es su voluntad, cásate y deja el pecado. Y dije, pues órale, lo tomé como de quien viene, ¿no? Lo tomé de Dios, no de la persona. Y sí me hizo entender que sí tenía que corregir mi vida. Opté con mi esposa, lo platicamos prácticamente cuando el pastor nos hizo la invitación de casarnos, al siguiente mes lo hicimos, sin planificar mucho, sin hacer nada, porque lo más importante para nosotros en ese entonces era pues estar bien ya ante Dios. Habíamos pasado por situaciones complicadas de perder embarazos, de no poder tener un bebé. Entonces, después de que nos casamos, sucedió ese milagro. Llegó la noticia de que mi esposa estaba embarazada de mi niña Alexa. Fue un embarazo muy complicado y le doy gracias a Dios también por ello, porque eso fue poniendo ternura en mi corazón para ahora ser un padre bien amoroso con mis hijas. Yo a mis hijas las amo mucho. Y pues a raíz en ese tiempo también de su embarazo y todo, pues pasamos por situaciones bien difíciles, hambres, mucha escasez. Más sin en cambio nuestra fe fue mayor que todo eso, y cuando llegábamos a tener hambre siempre había alguien que nos ofrecía algo, nos ofrecía un alimento, un plato de comida, cualquier cosa que nosotros necesitábamos, Dios nos la hacía llegar. Pues fueron cosas que yo les platico para la gloria de Dios, que ahora pues han cambiado en su totalidad. Después de que teníamos nada más 2 guacales de esos de los tianguis y una cama, ahora podemos decir que vivimos en un lugar, en un techo, debajo de un techo sólido. Tenemos nuestros muebles, tenemos nuestras cositas. A mis hijas, gracias a Dios, no les hace falta nada. Y no es por mí, no es porque yo sea una buena persona o porque yo me lo merezca, sino que es porque Dios ha tenido misericordia de mí, y Dios ha tenido misericordia de mi familia, y Dios tiene un propósito para mi familia que desde pequeño yo no vi. Ahora le doy gracias a Dios por la vida de mi padre, ya que a través de todas esas cosas que yo veía mal en él, me han llevado a ser una persona diferente a como era él. Dios me permitió ver cómo el diablo hizo pedacitos prácticamente a mi padre para que yo no cometiera esos mismos errores. Y pues antes no lo veía de esta manera, pero ahora así lo veo, y le doy gracias a Dios por haberme permitido tener a mi padre, por haberme permitido tener a mi madre, a mi abuela, que fue la que estuvo conmigo en los tiempos difíciles, la que siempre tenía un taco en la mesa para nosotros como niños. Y pues esta es parte de mis vivencias, parte de lo que he ido viviendo. Ahora pues tengo mi ayuda idónea, tengo un par de niñas que las amo con todo mi corazón. Mi madre está bien, está sana,
en lo que yo puedo, pues lo voy a hacer, la voy a apoyar hasta más no poder. Tengo a mis hermanos que están bien, ellos también en su historia, pero estoy seguro de que también Dios hará algo lindo en sus vidas, como lo ha hecho en la mía, porque pues a raíz de que nosotros perdimos a papá, Dios ha ocupado ahora ese lugar. Yo no me considero huérfano porque yo tengo a Dios. Dios es mi Padre, Dios es mi consejero. Si yo necesito un abrazo, yo busco a Dios y Él me abraza. Si yo necesito escuchar palabras de aliento, el Señor me las da a través de su palabra. Si yo me siento triste, yo platico con el Señor y el Señor trae alegría y paz a mi corazón. Y pues ahora yo dependo de Dios. Voy a cometer errores como los he venido cometiendo y siempre los voy a cometer, pero como les comentaba, es con el fin de depender más de Dios. Yo no busco ser perfecto, yo busco agradar a Dios. Y pues esta es parte de mi historia. Tal vez hay muchas cosas más que en este momento tal vez no recuerde, pero pues tampoco quiero seguirle escarbando. Y algo con lo que me quedo, que después de que nos bautizamos, exactamente saliendo de las aguas, las primeras palabras que llegaron a mis oídos fueron las de: nunca te olvides de dónde te sacó el Señor. Y pues hasta la fecha, si yo miro hacia atrás, no es para regresarme, sino para no volver a caer en lo mismo, no volver a ese camino de maldición, a ese camino de muerte que en el que andaba, porque pues ahora tengo la responsabilidad de mi familia y pues yo no quiero acarrear maldiciones hacia mis hijas a causa de mis pecados o a causa de mis actitudes, a causa de mis debilidades. Entonces ahora nuestra mentalidad ha cambiado, esos pensamientos de fracaso los pongo en las manos del Señor y el Señor hace grandes cosas. El Señor me está desarrollando en mí. No soy a lo mejor el más virtuoso de todas las personas, pero algo puso en mi corazón y es el Señor, y es el no darme por vencido ante las pruebas que se vengan encima, las pruebas que tengamos enfrente. El Señor, he aprendido a depender del Señor y a no darme por vencido, porque con Él soy más que vencedor. Y bueno, esta es parte de mi historia, espero que sea de bendición para alguien, porque pues cuando los tiempos se ponen difíciles, allí es donde obra el Señor. Muchas veces no nos damos cuenta, o tal vez no tenemos todavía ese conocimiento para poderlo entender, mas sin en cambio Dios está ahí, Dios está haciendo las cosas que parezcan malas, pero a final de cuentas es para nuestro bien. Dios quiere formar en nosotros algo diferente. Él quiere que nosotros entendamos que Él es Dios y que de Él debemos de depender. Y bueno, esta es parte de mi historia, de mi vida, y pues ahora los dejo con mi esposa, quien también tiene un testimonio muy impactante. Dios los bendiga, hermanos. Bueno, yo me llamo Xochitl. Muchos ya me conocen como el Chelito Piquín, ¿verdad? Sí, el pastor siempre dice esto en las prédicas. Y bueno, yo crecí sin mamá. Me apartaron de ella a los 3 años. De ahí me fui a vivir con mi abuelita. Mi papá se casó nuevamente, me dejó con ella. Yo veía muchos insultos desde que me dijeran que pues era una arrimada, en que me dijeran que pues gracias a ellos comía, en que mi abuelita siempre me trajo entre brujería y brujería. Y pues prácticamente yo a los 8 años recuerdo que me hicieron un ritual y me hicieron que cargara la muerte, muchas cosas más. Y desde ahí yo empecé a ver sombras, se me empezó a apagar la luz, empezaba a escuchar pues voces. Y desde a partir de esa edad, bueno, yo a los 12 años me fui a vivir con mi papá, pero igual fue un caos. Digamos que siempre anduve de un lado a otro,
para ver dónde encajaba. En mi corazón ya había mucho odio, mucho rencor hacia mi mamá, ya que de niña a mí me tocaban. Ella no tuvo cuidado de mí. Hubo un momento en que a los 15 años ya hubo mucha rebeldía y me escapé de mi casa. Yo vivía en Veracruz, me vine para México, fue otro caos, llegué con unos tíos, el mismo odio hacia mí, digamos, que causaba mi madrastra, lo mismo eran las mismas actitudes mis tíos y todo me llevaba a que era brujería, iba con una persona que me curaba, incluso a mí me decían que yo veía esas sombras y escuchaba esas voces y todo eso, que porque yo tenía un don, y incluso ya me estaban enseñando a practicar la brujería. A todo esto caí en las drogas, en el alcoholismo, era como que una parte de que ya era mi refugio. Recuerdo que muchas veces intenté matarme, incluso a mí me decían, es que platica con Dios, y yo decía, es que Dios no existe, si Dios existiera nunca me hubiera pasado todo esto, si existiera, pues mis papás estuvieran juntos, o sea, yo culpaba a Dios y decía, no me digan nada de Dios, mi familia es muy católica, incluso bueno, ya después conocí a mi esposo, bueno, ya éramos novios y más que nada yo busqué a mi mamá y me dijo, ¿sabes qué? Conmigo no cuentas. Mi papá también lo mismo y pues sucedieron muchas cosas y cuando yo me junté con mi esposo realmente yo no lo quería. Me gustaba y todo, era mi novio y más que nada por las situaciones que estábamos viviendo y por buscar una salida yo me junté. Desde ahí él me dijo, queremos que esto funcione, tenemos que buscar de Dios. Y ya la primera vez que yo vine, realmente fue una ansiedad, una desesperación de salirme. Yo le dije a mi esposo, voy al baño, yo no quiero estar aquí. Me dijo, no te esperas. Y así yo no me veía y decía, no, esto está mal, esto no está bien, ¿qué es lo que hacen? Y hagan de cuenta que terminó la predicación, esa ansiedad se fue, me empezaron a suceder más cosas, de que se me apagaban más las luces, empezaba a escuchar más voces, se me movían las cosas y en una ocasión mi esposo me dijo, le dije, ¿y qué es lo que hacen realmente ahí? Me dijo, te voy a enseñar a orar, tráete una pluma y una libreta. Y le dije, ¿y para qué? ¿Le vas a hacer una carta a Dios? Y yo me empecé a carcajear de él. Le dije, ¿ahora ya se lo vas a llevar tú o qué? Pero cuando llegué al tercer renglón, de verdad yo me solté a llorar y dije, no, o sea, ¿qué es lo que he hecho con toda mi vida? Después, recuerdo que un día estábamos jugando mi esposo y yo, basta, y le dije, espérame, voy al baño. Y se me azota la puerta y dije, ya vas a empezar, ya sé que estás aquí, o sea, ya era algo normal para mí escuchar las voces, el ver las sombras en todo, y se me vuelve a apagar la luz, se me vuelve a azotar la puerta y hagan de cuenta que fue un momento en que yo sentí que se me iba a morir, incluso escuché que me dijeron, despídete, ya llegó tu hora. Y yo dije, no, ahora no me quiero morir, me siento tranquila. Y hagan de cuenta que me voy al cuarto y cierro la puerta y me quedo sentada en la cama y mi esposo, ¿qué tienes? Y yo, ¿nunca te ha pasado que te han dicho que ya te vas a morir? Me dijo, no. Le digo, es que mira, está ahí. Y yo veía realmente como una persona parada en la puerta. Yo la había cerrado ese día y ya estaba abierta. En eso mi esposo me dice, a ver, espérate, ¿ya sabes orar? Ponte a orar. Le digo, o sea, ¿tú quieres que ore? ¿Tú quieres que me ponga ahorita a platicar con Dios cuando me voy a morir? No, o sea, me puse muy intensa cuando en eso se empieza a mover el espejo, las cortinas, como si hubiera mucho aire en el cuarto. Y me dice, voy a sacar mi espada de 2 filos. Y yo así
va a ser un ritual, ahorita todo esto se va a ir. Y saca su Biblia y yo sí, sacas tu libro, tu Biblia, o sea, me voy a morir. Y de verdad que fue algo desesperante cuando me dice, espérame, voy a pedir oración para que te ayuden y nos vamos a poner a cuentas tú y yo. Cuando eso pasó, hubo un momento en que en mí, o sea, como que había mucha incredulidad porque había sido nada más como una vez o 2 veces que había venido a la iglesia. El punto es de que dije, sí, Señor, o sea, si me voy a morir, quiero estar bien contigo. Me puse a orar, todo se tranquilizó. Al otro día vine con mi suegra a la iglesia y me dice la pastora, ¿quieres recibir a Cristo? Y yo, sí, o sea, nomás decía todo sí por costumbre, algo que yo ya practicaba antes, o sea, realmente yo no tenía el conocimiento que era recibir a Cristo. Me recuerdo que fue el día de mi cumpleaños y nunca me di cuenta que fue un regalo más grande que Dios me estaba dando. Hizo la oración, me fui a mi casa, pero yo no creía en lo que me estaban predicando. A todo esto vino cuando yo perdí mi bebé. Fue un impacto muy fuerte para mí, ya que en ese momento yo dije, voy a tener una familia, voy a tener un bebé, o sea, que ya es parte de mí. Recuerdo que lo pierdo y como mi esposo ya les platicaba, fueron un par de veces que yo lo esperaba, él se iba al juego, yo lo esperaba y él no llegaba ya borracho. Y yo sí me ponía, la verdad, intensa. O sea, le decía, ¿sabes qué? Yo no quiero estar con un borracho. Yo desde un principio te dije, no quiero infidelidad, no quiero que faltes a casa y mucho menos que estés borracho. Y yo me intentaba ir y él me agarraba a la fuerza, o sea, me sometía, como quien dice. Y pues yo, por quererme zafar, sí le pegaba, o sea, tanto era mi coraje, decía, yo no voy a vivir lo que ha vivido mi madrastra, lo que han vivido mis tíos, yo no voy a vivir esa vida. Y yo siempre he intentado irme, digamos. Yo la verdad, yo no me sentía segura de lo que me predicaban. Llegó un momento en que le dije, Dios, si realmente es este tu camino, enséñame, quiero tener un encuentro contigo. Dime qué dirección debo si estoy bien en la católica o me debo de cambiar o cómo, qué es lo que tengo que hacer. Cuando yo ya había recibido en mi corazón a Cristo. O sea, aún yo no sabía qué era lo que pasaba. Recuerdo que vinimos a la iglesia, pero bueno, anteriormente yo venía por puro compromiso porque mi esposo se enojaba. Decía, es que yo no quiero ir, vamos, ¿qué lo necesitamos? Y la verdad yo venía así y escuchaba al pastor todo lo que decía, no, eso no. Y así como que era mi lucha entre mi mente y lo que decía el pastor. Y ese día que yo llego a la iglesia, hagan de cuenta que todo lo que decía el pastor, en la alabanza, llegaba a mi mente y causaba una sensación de querer llorar. Y llegó en ese momento donde yo sentí el encuentro con Dios y caí de rodillas, de verdad. Porque yo escuchaba yo le dije, Señor, perdóname, me he equivocado mucho. Y no he confiado realmente en ti, en todo lo que hasta el día de hoy he estado viva, es por tu misericordia. Y hagan de cuenta que yo escuchaba que decía, arrodíllate, humíllate, quita ese orgullo que tienes aún. Y yo decía, no, aquí nos dicen que se arrodillen, yo no me voy a arrodillar. Y hagan de cuenta que yo así estuve como 5 minutos, lloré, pero sentía yo esa sensación de arrodíllate, arrodíllate. Y hagan de cuenta como si alguien me hubiera empujado, yo nomás sentí como caí de rodillas y los que estaban al lado nomás se me quedaron viendo. Y en ese momento dije, Dios, perdóname. Después hubo un momento que empezó a haber mucho temor en mí, que yo le dije a mi esposo, hay que casarnos, ya. Me dijo, pero pues hasta marzo. Cuando anteriormente me decían, ¿te van a casar? Yo, sí, para el otro mes.
Y ya hagan de cuenta que me llegaba, digamos, el otro mes, no, para el otro. Y yo así dije, así me los voy a llevar para el otro mes y para el otro mes, y no voy a casar, porque yo sabía que si yo me casaba era un compromiso que yo ya no me iba a poder ir, porque esa era mi mentalidad. 2, 3 meses y yo me voy a separar. Pero Dios ha ido cambiando todo eso. Y después nos casamos, teníamos todo preparado, incluso nos vimos en muchas pruebas, en una de ellas que le robaron todo lo de la boda a mi esposo. Y mi suegra me dijo, entonces, ¿qué vamos a hacer? Le dije, nos vamos a casar así, sea por mí voy con un pantalón y me caso y ya. Y me dijo, no, tú tienes que usar vestido, porque a mí no me gustaban los vestidos. Después me entero que, bueno, nos casamos como Dios nos dio la bendición, en que hermanos fueron y nos dieron provisiones, digamos. Nos casamos, más adelante nos enteramos que ya estaba embarazada nuevamente, que mi embarazo era de alto riesgo. En todo mi embarazo tuve ataques. El día que me fui a aliviar, me dijeron, todo salió bien, y en un momento a otro yo ya tenía hemorragia posparto, y me dijeron, ya preparamos quirófano, ya te vamos a meter y te vamos a quitar la matriz. Y yo me quedé, no me voy a quitar la matriz, porque yo desde un principio de que ingresé al hospital, yo entré cantando alabanzas y estaba dando a luz y yo cantando alabanzas, y me decían los doctores, ¿qué dices? Nada, ustedes hagan lo suyo y yo lo mío. Y yo dije, Señor, yo sé que tú me ayudas. Era tanta mi fe que yo sentía que Dios estaba ahí conmigo y que me agarraba de la mano, y de verdad era un dolor tremendo, pero yo cantando alabanzas, y dije, no me van a quitar mi matriz. En ese momento me pongo a orar y a reprender, y se va la luz. Como 5 minutos tardó así, regresa la doctora, me dice, ya estás preparada, ya te vamos a meter, te voy a checar nuevamente. Yo ya no tenía hemorragia posparto, la que tenía era la de al lado. Y yo me quedé así de, ok. Yo estoy muy lastimada de mi matriz. A mí me dijeron que pues yo ya no te puedo tener más hijos, que incluso la segunda igual, me dijeron, tú ya no puedes tener un segundo hijo porque puedes perder la vida. Tuve a mi segunda niña, que es Allison, y es parte de mi testimonio que el día de hoy yo vivo bien con mi esposo, el que me costaba mucho sujetarme, que decía, no, yo no le voy a hacer caso, y ahora pues todavía me cuesta un poquito, pero ya me sujeto más, la verdad. Y pues ese es todo mi testimonio. Bueno, pues damos gracias a Dios porque nos han compartido cosas muy íntimas de ustedes que han servido para que nosotros glorifiquemos al Señor, y seguramente servirán para que quienes los están escuchando y viendo pues vean que es un matrimonio normal, un matrimonio que ha expresado lo que han vivido, lo que han pasado, un matrimonio que a pesar de estar en Cristo pues han enfrentado situaciones, pero no se han apartado y han seguido adelante, y yo soy testigo de que Dios los ha bendecido, y creo que los va Dios a bendecir mucho más. Damos gracias a Dios por sus vidas. ¿Quieres comentar algo? Sí, otra cosa, que cuando yo empecé con la oración, yo le decía al Señor, Señor, tú conoces mis sentimientos, tú conoces mi corazón y sabes lo que siento por mi esposo. Enamórame más y más de él, que para mí solo sea él. Y Dios me enamoró tanto que ahora lo amo mucho a mi esposo. Gloria a Dios, aleluya. Sí, porque yo cada que predicaba y la volteaba a ver, dice, no, esa chaparrita parece chile piquina, es brava. Y nadie me lo había dicho, ¿no? Pero yo la volteaba a ver y parece que el Señor me decía, esa es brava, pero va a ser dócil. Y ahora es dócil. Gracias a Dios, creo. Sí es así, ¿verdad? Bueno, pues tiene que ser. Bueno, pues damos gracias a Dios por compartirnos este testimonio, Varesi, Xochitl. Oramos que sigan adelante y que Dios los siga bendiciendo, ¿sí?
Y bueno, pues hablando del poder que hay, hablando del poder que hay al dar testimonio, pues ustedes nos han mostrado precisamente que hay poder en esos testimonios, porque quien los escucha va a poder encontrar la solución a sus problemas en Cristo Jesús. Y esperamos que se conviertan algunos a Cristo, de los que no son convertidos y que están escuchando este mensaje y que vieron este mensaje. En conclusión, prepárense, hermanos y hermanas, para dar testimonio de lo que Dios ha hecho en sus vidas. ¿Y qué les parece si damos gracias por la vida de este matrimonio y le pedimos a Dios que los bendiga? Y además vamos a prepararnos también para tomar la cena del Señor. Vamos a orar por ellos. Señor y Dios Todopoderoso, en esta noche, en el nombre de Jesús, te damos gracias, o en este día, te damos gracias por la bendición que nos has dado de poder escuchar el testimonio de Varesi, el testimonio de Xochitl, y nos ha edificado, nos bendice, Señor, y hoy queremos que tú los bendigas a ellos, que tú los fortalezcas, que tú los tomes en tus manos y los guíes con tu Espíritu Santo para que ellos perseveren en tu palabra, para que ellos puedan afirmarse en tu camino y continúen colaborando contigo y con nosotros en este lugar. Los ponemos en tus manos y te damos gracias por ello. Y en esta hora, Señor, también te damos gracias por los elementos de los cuales vamos a participar. Hoy vamos a recordar lo que nuestro Señor Jesucristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. La noche que fue Él entregado, tomó pan, comió pan y bebió vino. Y precisamente es lo que vamos a hacer hoy, a comer el pan que simboliza el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo que fue crucificado en la cruz del Calvario, y vamos a beber vino que simboliza la sangre que fue derramada en la cruz del Calvario en propiciación por nuestros pecados. Hoy, por medio de este sacrificio, estamos celebrando también que somos libres del poder del pecado, somos libres del poder del diablo, somos libres de toda maldición por los méritos de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Y te damos gracias, Señor, por estos elementos de los cuales vamos a participar hoy, el pan y el vino. Sí, Padre, en esta hora nos gozamos por haber escuchado el testimonio de nuestros hermanos de Varesi y de Xochitl. Gracias por todo lo que tú has hecho en sus vidas, Señor. Aún te suplicamos que tú les bendigas. Pero también hoy es el día en que vamos a participar de tu cena, de esta fiesta del perdón, Señor. Y gracias por habernos perdonado nuestros pecados, por habernos perdonado nuestras iniquidades, nuestra maldad. Gracias porque tú has provisto estos alimentos para que podamos hacer este memorial el día de hoy. Gracias porque la mesa está servida y porque principalmente porque nos amaste tanto que diste a tu único Hijo para que Él tomara nuestro lugar, entregara su vida y nos salvara, nos redimiera de esa vida de maldición que vivíamos, Señor. Gracias, en tu mismo nombre, Señor Jesús. Amén. Vamos a tomar el pan y las copas. Varesi y Xochitl, por favor, acérquense. José, Damaris, prepárense. También allá en casa les animamos a que cuando vean este video y al terminar el video y oír la palabra de Dios, también ustedes den gracias a Dios por lo que Dios ha hecho en sus vidas y prepárense para que más adelante cada uno de ustedes pueda venir y compartirnos lo que Dios ha hecho en su vida. Y bueno, prepárense también para tomar la cena juntos. Les recuerdo que si van a tomar la cena y son matrimonios, procuren estar en paz. Si tuvieron algún conflicto o algún desacuerdo, pídanse perdón antes de tomar la cena. Así es que háganlo, porque está escrito lo que el apóstol Pablo dice, que el que come y bebe
su sangre sin discernir, y sin juicio come para sí, y por eso es que muchos están debilitados y otros están enfermos y otros ya se murieron. ¿Por qué? Nos da a entender por tomar la cena indignamente. Por eso es muy importante que respetemos este memorial y lo hagamos de la forma correcta. Si hay alguien que ha tenido algún roce o algo con su familia, acérquese al oído de su esposa y si es necesario pedirle perdón, pídale perdón. O acérquese al oído de su esposo y si es necesario que usted le pida perdón, háganlo. Eso es humillarnos delante del Señor. Así es que vamos a apoyarnos en las palabras del apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios, que dijo: porque yo recibí del Señor lo que también nos ha enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Bebamos, comamos el pan. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiréis en memoria de mí. Bebamos la copa en memoria de lo que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz en propiciación por nuestros pecados. Bebamos la copa. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y beberéis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Así es que cada que tomamos la copa y cada que comemos el pan, estamos anunciando que Jesús murió, pero también resucitó y un día va a venir por su iglesia. Que el Señor los bendiga, la paz de Dios sea con ustedes. Amén. Gloria a Dios.